rivalidad mimética. Entonces, ¿qué es la rivalidad mimética? Como todos entonces queremos desear lo mismo porque nos copiamos de todos, todos entonces nos empezamos a matar entre nosotros, por así decirlo, a golpear, a tumbar, a codazos, a pisotear y humillar al otro para yo conseguir eso primero. Nos obsesionamos por unas cosas que nos enseñaron a desear, que no deseamos naturalmente, y luego de que nos obsesionamos por ellas, terminamos siendo casi que fratricidas, por así decirlo. Matamos a nuestro hermano, golpeamos y pisoteamos a nuestro hermano por conseguir eso que no teníamos ninguna razón además de buscar y conseguir. Y entonces eso se llama la rivalidad mimética. Empezamos a desear lo que es del prójimo, lo que es otro. Básicamente es la envidia. De esto sí que hay mucho que enseñar, y las ideologías sí que tienen mucho de esto. O sea, esto explica muchas cosas, explica a los socialistas fácilmente, explica el marxismo, explica muchas cosas. Esta idea de que simplemente nosotros nos enseñaron a desear algo y nos destruimos entre nosotros, y ahí surgen las violencias. La violencia, dice él, nace por ese tema de la rivalidad mimética. O sea, porque nosotros empezamos a rivalizar entre nosotros, a golpearnos entre nosotros para poder conseguir algo que nos dijeron que teníamos. Nos matamos entre nosotros por cosas que ni siquiera son nuestra felicidad. Básicamente, ese es el mensaje de manera muy simple. Y entonces pasa algo interesante, y él empieza a analizar, por ejemplo, en los 10 mandamientos, el último mandamiento. Él dice que este mandamiento de no desearás, dice así, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás los bienes de tu prójimo, no desearás, digamos, lo que tiene tu prójimo, las cosas de tu prójimo. Él dice, hay algo que nos está indicando eso, hay algo que está en la naturaleza nuestra, y es desear lo del otro. Porque él lo tiene, entonces yo también lo quiero. Es como, mira, es impresionante, uno empieza a analizar eso en la conducta humana. Mira unos bebés. Un bebé puede tener un juguete al frente de él y le puede dar igual. Pero si aparece otro bebé, y ese bebé empieza a jugar con ese juguete, ahora ese bebé quiere el juguete. Es impresionante esto, se empieza enseguida a obsesionarme y pelean los dos por él, y es mío, y esa palabra es la palabra favorita de los bebés, mío, y entonces empiezan a gritar, es mío, y no sé qué. Eso está en el ser humano desde bebés hasta, o sea, ahí está, y eso es como con raíz de muchos de nuestros males. Esto lo empieza a explicar él. ¿Por qué es interesante? Porque luego, a partir de esa violencia que empieza a surgir entre nosotros por buscar algo, empezamos a experimentar la maldad, empezamos a experimentar que somos malos, y hay un momento en el que la humanidad, dice él, tiene que construir un chivo expiatorio. Esto lo enseña René Girard. Eso es interesante, puede ser un poquito denso, discúlpenme, pero es interesantísima digamos, como la estructura, la película que él arma para explicar las cosas, es muy interesante. Y él dice, los seres humanos nos inventamos chivos expiatorios. ¿Qué es un chivo expiatorio? Seguramente has escuchado hablar de esto. Básicamente un chivo expiatorio es ese personaje en el que se sacrifica, o se mata, por así decirlo, para nosotros estar en paz con nosotros mismos, para nosotros calmar nuestras violencias. Y él, estudiando las historias de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones, de todos de los seres humanos, todas las sociedades humanas que se han formado, él dice, es muy extraño, es muy interesante, que toda civilización inicia con la muerte de alguien, matando a alguien. O sea, como que una civilización se funda cuando se mata a una persona, y se mata a alguien que muchas veces es un culpable. Y él dice, ese es el mecanismo del chivo expiatorio. Las civilizaciones nacen con chivos expiatorios. Entonces, pensemos, por ejemplo, esto me parece súper interesante, Roma se funda cuando Rómulo mata a Remus. Y entonces, pensemos, por ejemplo, Caín. La primera ciudad de la que se habla que se funda, por ejemplo, la Biblia dice que Caín funda una ciudad. ¿Quién fue Caín? Caín fue un hombre que mató a su hermano, que mató a Abel. Pensemos en, qué sé yo, las grandes civilizaciones que de pronto a veces matan a sus tiranos. Un Gaddafi, por ejemplo, que lo dejan, que lo matan, que el tipo era pues un totalitario, un dictador, un tipo nefasto. Bueno, lo matan de una forma tenaz en las calles, un Mussolini como lo matan. Y él dice como que las sociedades resurgen o nace una sociedad nueva después de la muerte de alguien que de alguna forma es como, oye, que tenía que morir. Casi todas las civilizaciones tienen eso, que matan a alguien, y muchas veces es alguien malo, es alguien con culpa, digamos, un culpable. Pensemos, por ejemplo, en ese cuento famoso Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es un pequeño pueblito que mata a su tirano. Y cuando le preguntan quién mató al alcalde de Fuente Ovejuna, ellos todos dicen fue Fuente Ovejuna. O sea, todos lo matamos. Y ahí él dice, cuando pasa eso, hay como sensación de grupo, de colectividad, de comunidad. Es como una especie de sustituto de la comunidad. Crea comunidad a partir de haber matado a alguien, sobre todo a alguien que es malo. Porque de alguna forma nuestras violencias y nuestra culpa, dice él, la descargamos sobre este tipo. O sea, él es el culpable. Le echamos la culpa a alguien. Y es un fenómeno que explica muchas violencias. Pensemos, por ejemplo, en el tema político.
Se necesita un culpable, se necesita un chivo expiatorio, alguien a quien le echemos la culpa de nuestra maldad. Si empezó a haber rivalidad entre nosotros, empezamos a hacer lobos entre nosotros, empieza a haber violencia entre nosotros, la forma para crear una paz temporal es matando a alguien. Hay que matarlo, o sea, ese que es el culpable de todos nuestros males, matémoslo. Hay que echar la culpa a alguien de nuestros males. Piensa, por ejemplo, en esto, te voy a dar un ejemplo muy básico, para que veamos cómo esto pasa todo el tiempo en la humanidad. Un jugador de fútbol hace autogol, o un jugador de fútbol juega mal. Pensemos, por ejemplo, la historia de Andrés Escobar. La historia de Andrés Escobar tiene algo de esto. O un jugador de fútbol que hace un autogol. Todos lo odian al día siguiente. Y hay un fenómeno muy interesante en un caso de un partido de béisbol en Estados Unidos donde un niño, un joven adolescente, ustedes han visto a veces cuando va a haber casi un home run y está pues como el guardajardín, se me olvida el nombre, va a agarrar la bola y de pronto el fan la agarra primero que él. Un joven agarra la bola y este hombre que está abajo no le alcanza a agarrar y al niño se le cae, impide que el jugador de béisbol haga el out y este equipo pierde el partido por eso, porque el joven se le atravesó a este hombre que casi agarra la bola y con esa bola le hacía out y era lo suficiente para que el equipo de béisbol ganara. Este joven, todo el país o todos los hinchas de este equipo lo odiaron, lo detestaron, como un jugador que se hace un autogol, como un jugador que hace perder a su equipo, lo odian y todos dicen culpa tuya, culpa tuya, culpa tuya, por ti perdimos. Ese joven lo tuvieron que llevar con seguridad y todo eso y transportar a otro lugar que tuvo amenazas de muerte y etcétera, etcétera. O sea, eso pasa. Hay un momento, y él le llama esto apasionamiento mimético, y es cuando la gente empieza a señalar a alguien como el culpable de todas sus maldades. Por culpa de él es que nos pasa a nosotros todo esto. Él va a ser nuestro chivo expiatorio, él va a ser la persona, él es el que hay que acabar para que nosotros salgamos de acá. Es nuestro tirano, es nuestro Gaddafi, nuestro Mussolini. Eso pasa siempre, muchas veces con personas culpables, eso sí. Es decir, en el caso de las civilizaciones grandes, que es alguien malo a quien se mata, y él le llama esto el crimen fundacional. Matándolo, nos liberamos de él y ya por fin podemos hacer nuestra sociedad. Por tu culpa, listo, ya podemos decir, es que todas estas maldades tenían este culpable. Políticamente pasa. Todas nuestras culpas son de uno o de otro personaje con tal apellido en todos los países. Es la misma cosa. Todo es culpa de Trump o todo es culpa de Kamala. Todo es culpa de Petro, todo es culpa de Uribe, etcétera, etcétera. O sea, siempre ponemos a alguien como nuestro chivo expiatorio. Lo peligroso de eso es que cuando culpamos a alguien de todos nuestros males, dejamos de culparnos a nosotros. Eso hay un peligro. Y entonces ahí no asumimos responsabilidad personal, bueno, muchas cosas. Pero él dice que esto siempre pasa. Y es interesante porque él dice, en el caso de Jesucristo pasó también. La gran diferencia, y aquí es cuando René Girard empieza a decir, aquí Jesucristo es distinto a todos los demás. Todos los mitos que fundan todas las civilizaciones son mitos. Porque el de Jesucristo no es un mito. Y aquí destruye a Freud y a todos estos tipos. Que dice, la crucifixión de Jesús es el antimito. Es lo contrario al mito. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la revelación cristiana, en la historia judía, tanto como Cristo, pasa algo interesante. Y es que siempre el chivo expiatorio es inocente. Solo pasa en la Biblia. Solo pasa en la revelación que el chivo expiatorio es inocente. El caso de Caín cuando mataba a Abel era inocente. El caso de José cuando sus hermanos lo quieren matar, José era inocente. El caso de Jesucristo, y todos ellos van prefigurando a Jesús. Es inocente. Jesucristo es ese que todos se encienden a querer matar, pero la diferencia es que él no tuvo ninguna culpa. Todos ponen sus culpas sobre él. Mira qué interesante. Él dice, todos ponemos la culpa sobre la persona, pero en el caso de Jesús, Jesús era plenamente inocente. La gran diferencia entre todos los demás. Y a él le llama, por eso esta es la revelación. La diferencia entre los mitos y la revelación es que en la de Cristo había un pedazo de nuestra ceguera, por así decirlo, que se desvela. Nuestra ceguera se desvela del todo. Se nos reveló algo. Y es que las sociedades humanas se inventaban con su deseo, digamos, a que algo sucediera para que fueran fundados, pero mataban a la persona culpable, digamos. En este caso, es el inocente el que sufre todas las culpas. Pensemos en Caifás. Y él explica con Caifás, por ejemplo, una cosa muy interesante. Caifás le dice a los romanos, es necesario que un hombre muera para que se salve toda la nación. Miren qué interesante. Es necesario que un hombre muera para que se salve toda la nación. Él dice, Caifás es el político en ese caso. Y es el modelo de un político, por así decirlo. Es correcto lo que él decía. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones se han fundado así. Hay que matar a ese que es el culpable de nuestros males y así nos salvamos como nación. Así nos aseguramos una paz temporal. Lo que pasa es que en el caso de Jesús estaban matando al inocente.
Y eso es muy, muy, muy interesante. Y ese apasionamiento mimético, ese grito de violencia y todos enfurecidos, es lo que también se conoce como las masas enfurecidas, las masas enloquecidas, cretinizadas. Las masas enloquecidas son un fenómeno violento y peligroso. Cuando una masa, un grupo de gente empieza a apasionarse por algo, se enfurece, se enloquece, se pierde lo racional. Ahí no hay lógica que valga. Y eso es, hay que darlo, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. Eso es una fuerza demasiado poderosa. Es absolutamente imparable. Él le llama eso la actitud satánica, porque Satanás, la palabra Satanás significa acusador. Entonces él dice, esa actitud satánica, esa actitud de hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, es muy interesante. Él dice, esa de acusar, ese fenómeno acusador es imparable. Dice él, es imparable salvo, y esto lo dice en un libro que es muy interesante, al final de su libro dice, solamente salvo que exista una fuerza superior que logre perdurar en medio de eso. Cuando de un pueblo se apodera, dice él, ese apasionamiento, cuando existe una masa enloquecida, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Casi que es imposible, casi que es inevitable, es imposible combatir la masa enloquecida. Eso van con toda, excepto que exista una fuerza superior a lo humano. Y él dice, yo soy antropólogo y todo lo que he dicho hasta aquí, y esto es lo interesante, sobre cómo él explica por qué la resurrección de Jesús es verdad. Él dice, la resurrección de Jesús es verdad por una sencilla razón, porque es imposible que después de ese fenómeno donde se enloquecieron tanto esta gente, estaba tan enfurecida queriendo mandar a matar a esta persona, aún así el mensaje nos haya llegado de Jesús. O sea, esa gente era unanimidad total de que Jesús había que darle muerte, de que Jesús merecía la muerte por ser traidor, por ser todo lo que lo acusaban, todas sus maldades la pusieron en él. Era imposible que el mensaje cristiano llegara 2000 años después. Lo que pasa es que Dios en la revelación se hace al lado de la víctima, y eso nunca había pasado. La víctima, el chivo expiatorio, normalmente merece la muerte, porque es un tipo tirano, es un Gaddafi, una persona así, merece la muerte. En este caso, por ser inocente, Dios se hace al lado de la víctima. Y entonces, si todos son acusadores, hay otra palabra bíblica, además de acusador, y es paráclito. Paracletos, o sea, defensor. Significa paráclito, defensor. Entonces, del lado ya está el defensor, el que defiende. Jesús dio su vida, efectivamente, resucita, pero el poder que lo resucita es el del Espíritu Santo, que es el paráclito. Y esto es interesante porque él dice, los discípulos era para que se les pegara también este fenómeno. Y efectivamente les pasa, son tan intimidados por estas masas enfurecidas y enloquecidas que ellos les da miedo, uno se guardan, uno lo niega, todos empiezan a ceder ante este fenómeno que es casi unánime. Es unánime el fenómeno de enfurecidos todos contra y pedimos la muerte de esto y esto, y había, digamos, como una narrativa que se impuso. Y la narrativa se impuso del todo. ¿Cómo es posible que el mensaje nos llegara si esa narrativa se impuso? Piensen, por ejemplo, ustedes esto. Las guerras, esto lo dicen mucho, una guerra te cuentan cómo fue según quién fue el victorioso. La historia la cuentan los victoriosos de la guerra. Entonces a ti te dicen que esta guerra fue así, pues te la cuenta el que la ganó, porque el que ganó la guerra es el que la escribe. Casi siempre el que gana se impone y logra unanimidad. El que perdió no tuvo nada que hacer. Y en este caso los que perdieron fueron los que ganaron en el tiempo, porque nadie sostiene lo que sostenían los que estaban del lado de Caifás o de Pilato o el pueblo. Sostenimos hoy, 2000 años después, lo que sostenía este pequeñito grupo. Él le llama a ese grupito, le llama a ellos la minoría contestataria, un pequeño grupito. ¿Cómo es posible que esa gente aguantara? Él dice, es imposible humanamente aguantar eso. Si tú fuiste derrotado, no hay forma de que tú te sostengas a ellos, salvo que exista una fuerza superior. Y él dice, yo por eso solamente puedo concluir que la resurrección es verdad, porque esta gente, después de que todo el mundo está en contra de ellos y son tan pocos, ellos después estaban dispuestos incluso a dar su vida, a morir, y es lo que es un mártir, testigo, estaban dispuestos a dar su vida por afirmar que Jesús resucitó. Eso es absolutamente imposible, salvo que exista lo que él llama el paráclito, el defensor, salvo que exista una fuerza fuera de este mundo, una fuerza superior que les diera la capacidad de mantenerse y sostener eso en medio de una masa que los quería acabar. Él dice, yo por eso concluyo que el cristianismo es verdad. Yo por eso concluyo que Jesús debió resucitar, porque si no, era imposible que esta gente se sostuviera siendo tan pocos y siendo tan dominados.